Bien, 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 va, va. Fly with me, let's fly down to Peru. ¡Hala, qué paja! En Lama Land there's a one man he stole his flute for you. Fly with me, let's fly down to Peru. Oye, esa música me encanta. Qué paja, ¿no? What a wonderful world. Eso. Oye, qué linda música, qué linda música. Qué paja. El gran Satchmo. Oh, el gran Satchmo. Bueno. Saludos, queridos Vortexnautas. Esta es otra nueva edición de La Glotis de Zafar. Y en esta oportunidad estamos con el gran Freddy Hermenegildo. El gran Freddy Hermenegildo. Un gran personaje. Un gran personaje. Y justo yo lo comentaba, te lo decía y lo voy a decir de nuevo. Freddy es una persona pues que te transmite una energía Sí. bien bacán, bien Nos ha positiva. activado todos acá. Así es, y te inspira, ¿no? Porque es cierto y hay que decirlo, en la emergencia es un mundo intenso, ¿no? Claro, pero Freddy está bien, ¿no? Se mantiene ahí bacán. Eso Tengo es... buenos amigos, hermano. Tengo Oye. buenos amigos que siempre me transmiten su buena vibra y me mantienen siempre la moral en alto, hermano. Oye, pero eso es muy bacán. Y estamos con Ramón Pinedo, mi co-host. Ya estamos entrando a la terminología, ¿no? Sí. En Claro que nuestro X video, ¿no? Eso. Tenemos una cantidad ya considerable. Sí, más o menos ya estamos de aumentando, ¿no? producción, ¿no? Sí, yo creo que... Y la idea es eso, Tenemos ¿no? un buen Seguir- número. Seguir transmitiendo un poco de medicina mezclada con cultura y pasar un buen rato, ¿no? Sí. Eso. Dime, Freddy, ¿qué tal la semana? ¿Cómo has estado esta semana? Bueno, Te he visto también por Cancún, ¿ah? Te he visto ahí en las fotos. Te he visto... sí, tuve la oportunidad que el AMUDEM, Ajá. la Asociación Mexicana de Medicina de Urgencias, en conjunto con un equipo de trabajo que hacen actividades académicas, me dieron la oportunidad de poder participar en el tercer Congreso Mundial de Medicina de Urgencias. Qué bacán, qué paja. Y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Ujú. Uno, poder compartir con colegas de diferentes nacionalidades a nivel de Latinoamérica, Oye, qué chévere. conocerlos y también, conocer las playas, ¿no? Claro. Y Cancún. nos alojamos, sí, en un hotel que se llama Oasis, que está justo, caminas 5 minutos y estás en esas lindas playas, ¿no? Es la zona hotelera La zona de Cancún. hotelera, sí, la zona Claro. hotelera de Cancún, ¿no? Ujú. Bueno, y me gustó mucho la organización del Congreso, ¿no? La organización de parte de AMUDEM también y el grupo que se llama C-Salud, un grupo que se encarga de la parte de mi logística, ¿no? Claro. Y buena afluencia, buena afluencia y participación de gente muy interesada en aprender sobre medicina de urgencia, ¿no? Entonces tuve la oportunidad me pidieron para que desarrolle un tema de lo que se conoce como emergencias hipertensivas, ¿no? Man, ya. Y Que es justo lo que vamos a conversar ahora. ¿no? Justo lo que vamos a conversar Así ahora, es. ese es el tema que nos reúne. Tenemos la información Qué chévere. actualizada, Y entonces, claro, estamos acá con del las tema. pepitas, Claro. No, está bien, está muy paja. ¿Y qué tal la semana, Ramón? ¿Qué novelas? ¿Qué estuviste Bien, haciendo? bien, bastante tranquilo, Ya. en realidad, por ahí encerrado, como siempre, revisando unas curiosidades, Ya. algunas lecturas. ¿Has estado bastante- escribiendo o no? Bastante buenas. No, últimamente no, pero sí he estado, digamos, muy interesado en el mundo del cine, ¿sabes? Ah, mira. Sí. ¿Has estado viendo películas? He estado viendo películas de algunos directores un poco extraños, Ok. pero que me agradan, ¿no? Sí, Ya. bastante interesante. Sí. A propósito de películas, ¿tú tienes una película favorita? Una película que te gusta, que estuvimos hablando ahora, ¿no? Mi película favorita y preferida se llama Sueños de Fuga. Esa. Es una película que lo he visto hace, creo que tal vez hace más de 15 o 20 años y la verdad que cada vez que la vuelvo a ver tiene esa magia de envolverme en emocionarme, ¿no? Claro. Desde producirme una alegría inmensa, una emoción, hasta inclusive hacerme derramar algunas lágrimas, ¿no? Por Mira. escenas icónicas de esta película que ya las he visto. Haznos saber parece un que- resumen así violento de la película. Bueno, Esta película, o sea, tiene un nombre original, ¿no? claro, sí. El nombre original es The Shawshank Redemption, The ¿correcto? Social Redemption, sí, que Social es el nombre de la cárcel donde
se desarrolla buena parte de la Claro, película, claro, ¿no? claro. Pero que cuando ya viene a España, a países latinos, le cambian nombre, correcto. Sí, Pero Scarface. haznos así un resumen violento de la En líneas película. generales es la historia de un banquero exitoso que, bueno, la mujer le es infiel con un golfista y entra un asaltante y mata a la esposa y al golfista, pero él al haberse enterado días antes, maquina en su cabeza también matarlos, ¿no? Entonces se va a la casa con una pistola, pero llega y se encuentra la escena ya macabra esta de que han asesinado a la mujer, a su esposa y a su amante, y gente lo va a entrar y obviamente pues con una pistola Claro, lo detienen y lo envían a la cárcel y le dan cadena perpetua. Claro. Y va a la prisión de Shawshank, ¿no? Y ahí conoce, bueno, conoce todo este mundo tan cruel, ¿no? Pero a la vez también donde se enlazan, digamos, mucha amistad con algunos presos, ¿no? Entonces, este es un tipo muy culto, ¿no? Es una persona bastante instruida, logra hacerse amistades, ayudar, por ejemplo, al alcaide, a los policías a cómo presentar sus declaraciones de impuestos y ahorrándoles mucho dinero. Lo envían a trabajar a la biblioteca donde hace amistad con el encargado de la biblioteca, el gran Brooks, ¿no? Que era un preso y anciano que tenía cerca de 50 años en la cárcel, ¿no? Y así iban sucediendo una serie de eventos en la cual el alcaide lo utiliza a él como para que pueda hacer algunos negocios en la cual se llenaba de dinero el alcaide y le llevaba, digamos, su contabilidad Andy Dufresne, que es el nombre del actor principal de la película, Tim Robbins, ¿no? Claro. Ya, y él tiene su amistad ahí con Morgan Freeman. Con Morgan Freeman, que era Red, creo, ¿no? Red. Claro, que era Red, ¿no es cierto? Red, claro. Que también tenía muchos años en la cárcel. Entonces, por las cosas del destino, llega un nuevo reo, ¿no? Ajá. Y un nuevo reo y que sabía cosas. Que sabía cosas. Que sabía cosas. Y justo le cuentan la historia de cómo se fue a la cárcel Andy Dufresne. Y él dice, yo he conocido una vez a un ladrón que me contó. Porque ese pata había estado en varias cárceles. Había estado en varias cárceles. Claro. Y él ha estado, me dice, me contó que había matado a una pareja y que luego esa pareja había sido esposa de la señora de un banquero y él lo metió a la cárcel. A su amante y a la pareja, ¿no? Y atacamos y logra. Entonces él va y habla con el alcaide para que pueda pues demostrar su inocencia, pero el alcaide pues estaba utilizando prácticamente todo el conocimiento que tenía para llenarse de plata, ¿no? Claro. Entonces lo traiciona y mata a ese potencial testigo que iba tal vez permitirle a librar la cadena perpetua a Andy, y como le lleva toda su contabilidad, le da un giro a la película y dice, va a tener siempre todo el tiempo encerrado, y como el dinero que le permitía prácticamente robar y acumular, lo habían hecho a nombre, porque lo tenían en un banco a nombre de una persona creada, claro. ¿No? Era un hombre de fantasía, ¿no? Claro. Entonces él se escapa de la cárcel, se logra escapar de la cárcel, y luego de eso, usando el nombre de la persona que él mismo había creado, ¿no? Tenía la documentación, todo, saca el dinero, ¿no? Y lo deja pues en la ruina al alcaide, y no solo eso, sino también como claro. Tenía todos los documentos en los cuales hacían el lavado de dinero que le permitía la ayuda de los conocimientos financieros de Andy. Lo evidenció todo, ¿no? Lo envió a los periódicos locales, ¿no? Así es. Y se ve que detienen y en el trama de la película se ven cosas muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, él hace con Morgan Freeman, que es Red, hace una amistad y le dice que cuando salga también le gustaría que se vieran en un pueblito mexicano que pensaba irse, que es Zihuatanejo, ¿no? Zihuatanejo, sí, claro. Y que yo pensé que no existía después. Pero sí existe. Claro, porque hicieron un congreso mexicano en medicina. Quería poner un restaurante ahí. Él dijo, voy a poner un restaurante ahí y voy a arreglar un barco. Claro. Voy a arreglar un barquito. ¿No? Y no, pues te cuento una anécdota que hace por el año 2000, no sé, 8 o 7 vi un congreso en internet, dice Congreso Mexicano de Medicina de Urgencias, en Zihuatanejo. Manja. Uy, yo pensé que era un nombre ficticio, la película existía el lugar. Zihuatanejo en México. Ya, claro. Existía, ¿no? Mira, qué interesante. Sí, es una película que es una película bastante larga, ¿no? Creo que tiene algo de casi 3 horas. El autor de la película, ¿sabes quién es? ¿Tú has visto It? El payaso ese que mata niños, un desgraciado. Sí, Stephen King. Sí, Stephen King es el creador y es su única novela. Bueno, de repente acá tiene más, pero él es el autor. Yo creía que Stephen King solamente escribía terror, ¿me entiendes?
que payasos locos. No, pero esto no tiene nada de terror, absolutamente nada de terror. Entonces ahí se distancia Stephen King de lo que normalmente se conoce y como uno lo... o sea, Stephen King hace el libro. Claro, tiene la hace, pues, ¿no? El autor de la novela, Shawshank Redemption, claro, es Stephen King. Claro. En esa novela está basada él. Está basada, así es. Claro. Loquísimo eso. Pero, ¿sabes qué? Esta película, Shawshank Redemption, tiene traducciones. Y acá, por ejemplo, yo tengo acá los datazos. Yo lo conocía siempre como Sueños de Fuga. Ya, mira, en España fue Cadena Perpetua, Sueños de Libertad o Escape a la Libertad en Argentina, Sueños de Fuga en Hispanoamérica, ¿no? Pero cuando tú, por ejemplo, escuchas, Ramón, Sueños de Libertad, okay, y después te dicen Escape a la Libertad, ¿te genera cosas distintas o te genera...? Claro. Totalmente, porque ¿no? ya escape, para empezar, es una acción consumada. Eso, ¿no? En cambio, Escape a la sueño Libertad. es todavía, pues, de repente sucede, de repente no sucede, ¿no? De repente no sucede, claro. Sí. Y lo mismo sucede cuando hablamos de urgencia hipertensiva, ¿no? Del término, hablamos de una misma entidad, correcto. Hablamos de crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva, pues, se dividía en emergencia hipertensiva con daño de órgano blanco y urgencia hipertensiva cuando el paciente no tenía ningún daño, ¿no? Claro, que tenía esas presiones que a veces podían asustar, sí. pero que no tenían un daño de órgano y blanco. Toda la vida, hace 50 años, ¿no?, la conocemos como urgencia hipertensiva, ¿no? Sin embargo, el término urgencia hipertensiva te transmite, pues, otra cosa, ¿no? Claro. Y cuando tú lo escuchas como hipertensión asintomática grave, es otra cosa. Claro. Entonces, es como Shawshank Redemption, pues. Es como eso, la traducción. Sueños de libertad y Escape de libertad es una cosa distinta. Omar, y no solo eso, por ejemplo, cuando tú dices urgencia hipertensiva, eso pues crea una serie, digamos, de expectativas, tanto en el paciente, claro, ¿no?, de ansiedad en el familiar, y también en esas expectativas se traduce una ansiedad también en el personal médico. Claro. Y peor cuando decimos la palabra crisis hipertensiva, porque yo crisis lo veo como alguna situación inclusiva hasta que sobrepasa lo que es una urgencia o una emergencia, ¿no? Claro. Entonces tú dices, tiene una crisis hipertensiva, claro, entonces obviamente pues nadie se suena los juicios, se va a quedar en la calle esperando que llegue el otro día a la consulta, inmediatamente lo llevas a la emergencia y esperas que el paciente sea intervenido en forma inmediata, ¿no? Totalmente. Con inyectables, o con medicación, que quieres que el paciente, crees que el paciente, por tener esa presión, esté en una crisis que puede llevarlo rápidamente a la muerte o pone en riesgo su vida, ¿no? Te esperas lo peor. Claro, o sea, y eso es como nos damos cuenta cómo es que el lenguaje se traduce en, obviamente, en un mensaje. Así es. ¿No es cierto? Así es. El lenguaje se transmite en un potente mensaje, ¿no? Y entonces el lenguaje genera y crea una realidad, recrea una realidad todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí nosotros recreamos una realidad, ¿no? Una realidad que es de miedo, de tensión, de pavor, de expectativa. Y perpetúa actividades, ¿no? Perpetúa actividades que pueden ser en muchos casos, a veces, digamos, en el mejor de los casos, digamos, actividades que no afectan ni tampoco benefician a la persona, ¿no? Pero en casos sí muy, digamos, puntuales, puede generar un enorme daño, ¿no? Ahí yo tengo algunas experiencias que podría compartir en algún momento sobre el abordaje de este tipo de pacientes cuando realmente han ido mal, ¿no? Y tú te preguntas, ¿realmente podría yo, con este cambio de concepto, ¿no?, con conceptualizar diferente las cosas, podríamos en general, ¿no?, nos incluimos, haber hecho algo mejor, ¿no? Simplemente por el hecho de cambiar el concepto. O sea, ya no ni siquiera profundizar en teoría o hablar de autorregulación, de cerebral, ¿no? Okay, claro. No, simplemente como que el concepto, como que le quitas ese término de crisis, porque eso expresa qué es una crisis, cuando uno pierde mecanismos compensadores, ¿no? Uno entra en crisis de ansiedad cuando no compensa la ansiedad. Uno entra en crisis de salud cuando tu sistema de salud no funciona, cuando todo, eso, ¿no? Entonces, qué interesante dato, ¿no? Sí. Qué interesante dato, ¿no? Porque claro, tú empleas la palabra crisis cuando entras en una desregulación, pero probablemente no, pues ahí ese paciente se mantiene autorregulado, en realidad. Es, claro. Y tú has tocado el tema de autorregulación, claro, ¿no? O sea, claro, el paciente se mantiene autorregulado. Más bien, el riesgo está en que tú puedes, con un tratamiento farmacológico,
regularlo, ¿no? Claro, por supuesto. Y se fregó todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y se fregó todo. Muchas veces menos es más, como dicen, ¿no? Eso, ¿no? Claro. Tal cual como lo dices, ¿no? Claro. Lo que pasa es que de por sí el término, ¿no? Cuando hablamos los términos urgencia, crisis, entonces lleva pues a, en cierto modo, hasta psicológicamente empuja al médico, sobre todo cuando no tiene un conocimiento definido de esta problemática, ¿no? Un conocimiento fisiopatológico de esto, de lo que es en sí la hipertensión arterial y sus riesgos que son fundamentalmente a largo plazo, ¿no? Más que a un corto plazo claro. ¿no? Entonces eso lleva a un tratamiento demasiado agresivo, ¿no? A muchos claro. pacientes, entonces uno pierde la brújula, tratas el número, no al paciente, y trata al paciente, no al número. Así es. ¿No? Así es. Claro, o sea, ahí viene el enfoque de entender al paciente, ¿no? La individualidad del ser humano, ¿no? Porque muchas veces tratamos, pues, números, ¿no? Y enfocamos ahí, o sea, sí, al paciente queremos meterlo al número, ¿no? Queremos meterlo al concepto. Sí, exactamente. Eso es una locura, ¿no? Y el mismo paciente, naturalmente en su ansiedad también, digamos, ¿qué cantidad, no sé si tenemos esta estadística, pero qué cantidad de pacientes consultan por hipertensión asintomática o oligosintomática a la emergencia? O sea, doctor, me tomaron la presión cuando me levanté y tenía pues 170/90. Entonces yo he venido, ¿no? Claro. Entonces, doctor, usted tiene que hacerme algo, ¿no? Sí. Y naturalmente el médico se puede sentir presionado en un momento, ¿no? Sí, claro. Sí, al respecto, ¿no? Buen grupo, no sé si a ustedes les pasa, buen grupo, buen porcentaje de los pacientes que llegan a la emergencia con presiones altas y cuya queja es, ¿por qué viene, señora? Porque el que viene porque le duele el pecho dice, vengo porque me duele el pecho. El que viene porque me estoy ahogando dice, vengo porque me estoy ahogando. El que viene porque le duele la cabeza, vengo porque me duele la cabeza. No, el paciente dice, ¿por qué viene? Mi presión está volando. Claro. Me han enviado del consultorio externo, ya sea medicina interna, medicina familiar, claro. hasta el mismo cardiólogo. Ansioso viene el paciente, psicoseado. Me ha dicho el doctor que está mi presión 200/100, que se me vaya, puede reventar el aneurisma, claro. me puede dar una falla cardíaca, me puede dar un infarto. Estoy claro. así que me dio un infarto. Y soy honesto en decirte eso, o sea, no me estoy inventando. O sea, los mismos colegas médicos claro. de otras especialidades los mandan a todos. Envían exactamente, ¿no? Para que los manejen en la emergencia, ¿no? Tu consulta. Muchos procedimientos, por ejemplo, electivos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una señora que tenía una cirugía de catarata. Esperó 3 meses la cirugía de catarata. Y ese día que le hace la cirugía ya, el personal de enfermería, justo antes del procedimiento, 200/100. Se fregó. Lo llevó a, entonces el doctor le dijo, tu presión está por las nubes, no puedo operarte así, te puede dar un infarto si te estoy acá con la anestesia. Pero es anestesia local, bueno, lo envió a la emergencia y tenemos que lidiar con este paciente. Entonces tú, explicar al paciente que, y le preguntas, no está con disnea, no tiene dolor de pecho, no tiene cefalea, no tiene alteración de la conciencia, o sea, no tiene una evidente disfunción de un órgano que esté mediado por hipertensión aguda. O sea, son otras palabras, pero sí tiene 200/100. Por lo tanto, desde un punto de vista operacional numérico, esta paciente tiene una crisis hipertensiva. Desde un punto de vista numérico, tiene una urgencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque la sistólica es más de 180, 200, la diastólica es de 110. Entonces, ¿cómo convences a una paciente que es derivada por un médico especialista, un cardiólogo, ¿no? Para decirle que el paciente, que no es necesario tener ninguna intervención aguda o que tú no necesitas normalizarle la presión? Entonces, te pone la valla un poco alta para poder tú... Ahí es más difícil lidiar con este paciente, ¿no? Que con el caso clínico en sí, ¿no? Que tú sabes que ese paciente no va a tener ningún impacto el que tú en ese momento le reduzcas la presión arterial, se la normalices, inclusive tal vez te produzca más daño, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, totalmente, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? De que muchas veces la presión también se baja, pues se baja demasiado, más de un 25%, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces ya tú sales del umbral de lo que el paciente puede regular, ¿no? Y puedes generar entonces una isquemia, una cosa, ¿no? Pero definamos autorregulación, Ramón. Bueno, la autorregulación es un mecanismo fisiopatológico, ¿no? Que tenemos todos digamos, en la vasculatura sistémica. Es una función esencialmente del sistema nervioso autónomo y del endotelio, ¿no? De cada órgano. Entonces tenemos, por ejemplo, autorregulación renal, tenemos autorregulación cerebral y de forma simple, ¿cómo lo explicamos, no? Cuando se eleva la presión, lo que ocurre es que esa elevación de presión, como genera mucha presión de perfusión,
lo que se genera en el órgano es que se cierran los vasos. Y cuando hay poca presión, como hay poca presión de perfusión, presión de entrada, se abren los vasos. Y esto funciona en un límite, dependiendo de cada órgano, pero por ejemplo a nivel cerebral funciona en una media entre 150 y 160, entre 60 y 160, 60 y 150, dependiendo de la bibliografía. Pero funciona. Entonces es un mecanismo de defensa, de perfusión que tenemos naturalmente todos, y donde más finamente se ajusta es justamente pues en la parte cerebral. Ahí la idea es mantener más o menos unos 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral, por ejemplo, ¿no? Sí, que lo mantiene que lo mantienes cerebro, en un claro, rango de 60 a 150, ¿no? De media, ojo, de media, estamos hablando de claro, media. de pan. Más o menos para poder un poquito esto, si me permite sintetizar un poco. Claro. O sea, en otras palabras, ante cambios significativos de la presión arterial, llamemos de la presión arterial media, ¿no? Sí. De 50 a 150 es un cambio porcentualmente muy grande. Sí. Sin embargo, ese órgano tiene la capacidad de poder mantener un flujo sanguíneo constante. Un flujo lineal. Órgano. Un flujo lineal. Un flujo ¿no? lineal. Un flujo lineal. Claro. Y esto, como tú dices, es más importante y tiene mayor impacto clínico, sobre todo cuando hacemos que pierda esa autorregulación a nivel cerebral, ¿no? En el cual, como tú bien dices, más o menos hay algo de 50 mililitros. O un poco más. O un poquito más, de 50 y 60 mililitros por cada 100 gramos digamos, de masa cerebral. De masa cerebral, ¿no es cierto? Entonces, entender esto es muy importante para poder hacer frente a las diferentes patologías que pueden enfrentar el cerebro, ¿no? Un stroke isquémico, claro. Un stroke hemorrágico o una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Claro, claro. Y en los pacientes pues hipertensos o gerontes, esta curva pues está desviada un poco más arriba, ¿no? Está desviada a la derecha, ¿no? Entonces cuando yo a veces le bajo mucho la presión al paciente, yo al paciente lo voy a llevar a un área en que el paciente no va a tener autorregulación y va a tener pues isquemia, ¿no? Entonces por eso es que no se podría bajar más de 25% o de repente 30% incluso de pan, ¿no? Eso por ejemplo, también un poquito para que se entienda, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué significa el desplazamiento a la derecha? Significa que el paciente hipertenso crónico, sobre todo el hipertenso crónico, al desplazar su capacidad de autorregulación a la derecha, significa que ya 150 va a ser, digamos, para él, para su capacidad de autorregulación algo muy fácil. Puede tolerar presiones, por decir así, ¿no? PAM, 140, 150, claro. 160, 170 inclusive, ¿no? Sí. O sea, en otras palabras, desplazar a la derecha significa que aumenta su capacidad de poder tolerar presiones más altas. Así es. Pero el desplazamiento también ocurre del otro lado. Sí. O sea, del umbral menor. O sea, claro. Es a costa de una pérdida de tolerar presiones más bajas. Exactamente, ¿no? significa que si el paciente tú lo pones en presiones relativamente bajas o normales o relativamente bajas, va a ser hipoperfusión. Claro, ya, que para un cerebro normal, están dentro de su rango de autorregulación. Porque puede vasodilatar bien. Claro, para él significa que ya está en un rango de hipoperfusión. Claro, pero no te puede aumentar el flujo porque ese vaso ya no puede vasodilatar, porque es un vaso duro, pues. Exactamente. Es un vaso que está ahí engrosado, ¿no? Exactamente. Claro. De tal modo de que, si bien es cierto que el paciente hipertenso crónico, sobre todo su cerebro, tolera presiones más altas, ¿no? Sin dar ningún tipo de síntoma de disfunción de un órgano, también significa que con presiones relativamente normales o un poquito bajas ya comienza a ser hipoperfusión, isquemia. Baja flujo. De tal manera que si yo tengo un paciente que tiene un evento cerebral de tipo infarto, ¿no? Todos conocemos este concepto del core, o sea, los ojos de infarto, está muerto, ¿no? Pero inclusive, y una zona a veces mucho más grande que el mismo infarto, que el mismo core, es lo que se conoce como la zona de penumbra isquémica, ¿no? Es decir, es un área que si nosotros no lo perfundimos adecuadamente, se va a convertir en un infarto y por lo tanto se va a extender ese infarto y eso se va a manifestar en mayor disfunción neurológica en el paciente, ¿no? Correcto. Evidenciados como escalas de ranking, etc., ¿no? Entonces, si no se entiende eso, se termina haciendo ¿qué cosas? Que veo el paciente con ácido isquémico y de repente el reflejo a veces del colega médico general o de un colega que no conoce sobre esto, ponerle un par de captopriles debajo de la lengua porque lo vio el paciente con un ACV y lo veo con 200 sobre 100, le pone el captopril debajo de la lengua y lo lleva a 120-80 y la familia lo aplaude y todo el mundo está contento con él porque cree que le ha hecho un bien. Cuando estás aumentando lo que uno está aumentando la zona de isquemia, ¿no? Aumentando. O lo que antes se conocía como isoquet, su bolo de isoquet.
estás empeorando o la perfusión de la zona de penumbra isquémica. Entonces, un aspecto, si me permites, fisiopatológico en la zona de penumbra isquémica es que se ha visto que la zona de penumbra isquémica pierde esa capacidad de autorregulación. Claro. Entonces se queda a merced de la presión de perfusión cerebral. Y si recordamos, la presión de perfusión cerebral está en relación o es la resultante de la presión arterial media menos la PIC. Sí. Si yo tengo cualquier evento cerebral, me aumenta un poco la PIC. Claro. Por lo tanto, para yo mantener ese nivel, tengo que tener una PAM alta también. Claro. Porque si yo bajo mi PAM, ¿no es cierto? Claro. Y aumento bajo mi presión arterial media y aumento mi presión intracerebral, como resultante mi presión de perfusión chiquita se va a disminuir notablemente. Claro. Y esa zona de penumbra isquémica que requiere mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de perfusión, se va a ver empeorada y por lo tanto voy a extender mi zona de infarto. O sea, claro. estoy haciendo al paciente más mal. Claro, bien, ¿no? obvio que sí. Oye, yo creo que con esto quedó súper clarísimo. Sí, sí, ¿no? claro. Sí, ya con esto, yo creo una explicación, pero muy paja, en verdad. Me ha encantado tu explicación, Freddy. No, es que está muy chévere porque es súper didáctica, ¿no? Sí, súper didáctica. Está muy conceptualizado. Yo creo que esto va a servir mucho para los chicos, ¿ah? Sí, sí. Así que tienes que decirle a tus tengo alumnos, que lo vean. Saludos de la Richie, sí. Y que se lo pasen a otros alumnos. Claro que sí. No, sí. Esa es la idea de este podcast, ¿no? Está muy paja. Me encantó esa explicación. Ahora, Hey, what happened? Ha venido el pollo. ¿Llegó el pollo? Ya, llegó el pollito. Entonces, vamos a... 5 minutos más tarde. Recibimos un paciente, por ejemplo, ¿no? En emergencia, que lo mandaron de consultorio. ¿Cómo evaluamos en ese paciente la gravedad? Verdaderamente, si existe gravedad o no la hay. Ya, número uno, el tipo de paciente, ¿no? Entonces, hay que ver si este es un paciente hipertenso crónico, es un paciente de repente debut de hipertensión arterial, o es un paciente con alguna situación o condición especial, como por ejemplo una gestante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las gestantes definitivamente... Espera, ¿sabes qué? Mejor voy a hacer la pregunta de la siguiente manera para no confundir términos. ¿Ah? Ajá. Yo he dicho, ¿cómo identificamos la gravedad? Ojo que estamos hablando de hipertensión asintomática grave. Y ahí se puede confundir de nuevo el término. Mejor voy a decirlo, ¿cómo yo descarto en todo caso una emergencia? ¿Entiendes? ¿Cómo sé si estoy ante una emergencia? Ante una emergencia. Así es, simple. Okay. ¿Cómo yo sé que estoy ante una emergencia hipertensiva? Claro. Eso sería lo mejor, ¿no? Lo más práctico. Claro. Más práctico. Bueno, la emergencia hipertensiva tiene una definición que ya se maneja hace más de 20 años, que está en todas las guías clínicas, que es el daño de órgano blanco. Okay. Entonces, de ahí tenemos que partir. O sea, todo paciente hipertenso, tengo que ver si tiene daño de órgano blanco manifiesto, muchas veces, o si es que tengo por ahí que buscar una que otra cosita, ¿no? Entonces, si hablamos de daño de órgano blanco manifiesto, por ejemplo, hablamos de la parte neurológica. Cuando el cerebro pierde de lo que hablábamos, autorregulación, el paciente naturalmente va a venir con clínica neurológica. Viene con cefalea, puede venir con convulsiones, puede venir con un síndrome manifiesto de hipertensión intracraneana, náuseas, vómitos, ¿no? Puede venir incluso el paciente siguiendo con con este esquema de daño de órgano blanco, con alteraciones visuales que nos puedan estar indicando, por ejemplo, un edema de papila, visión borrosa, ya es una red flag, ¿no? La visión borrosa. Podemos bajar un poquito más, nos vamos un poco a la parte respiratoria, un paciente disneico, incluso con presiones más bajas, ¿no? Yo he visto pacientes con presiones 160, 100, 170, 90, 170, 100, pero en auténtica congestión pulmonar. Claro, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque a veces tiene un trasfondo de una falla cardíaca y una presión, un aumento de la poscarga, ¿no? Le genera una congestión a una presión menor. Entonces no es número, sino es clínica. ¿no? Eso, ¿no? Es clínica, no es número. Y ahí es la individualidad del paciente, ¿no? Así es. Ahí tienes que ver la curva de Frank Starling que tiene ese paciente, ¿no? Específicamente. Ahí te imaginas y te haces claro, una serie te de lo voladas, alucinas. y te vas un poquito más, claro. vamos bajando, por ejemplo, vamos viendo a la parte cardíaca, un dolor torácico isquémico definitivamente nos obliga a pensar en que esa isquemia, digamos, la presión puede tener alguna intervención por ahí, claro, ¿no? Dentro de la isquemia cardíaca, aunque no es la fisiopatología directamente, pero puede tener una elevación, digamos, asociada a ese cuadro isquémico que igual
te hace ver la necesidad de utilizar alguna droga intravenosa, ¿no? Claro. Como ayuda a manejo de la presión, pero también, sobre todo, fundamentalmente para manejar esa congestión, esas presiones venosas. De ahí seguimos ahí por la parte mediastina un poquito, un dolor muy intenso, por ejemplo, que se va hacia la zona escapular, propio de los problemas vasculares, un dolor de inicio brusco, me hace pensar en un problema aórtico. De ahí voy bajando un poco más, la parte abdominal, un dolor abdominal también de inicio brusco, me puedo hablar también de un problema neurismático. Entonces, lo evalúo por sistemas, ¿no? Lo evalúo por sistemas. Perfecto. Y por ahí uno que otro examen que se puede utilizar, aunque realmente la evidencia, digamos, no está tan a favor de que seamos tan minuciosos buscando el mínimo, la mínima ahí daño, ¿no? En una hipertensión asintomática. Realmente la manifiesta sí necesita las pruebas que necesita el paciente. Pero la que no es manifiesta, tampoco la evidencia nos dice pues que debamos escarbar demasiado. Pero lo que yo rutinariamente hago es solicitar un electrocardiograma para ver si hay signos, digamos, de problemas crónicos, ¿no? Cardiovasculares, que le puedan hacer más susceptible al paciente. No solicito usualmente troponinas, pero si viene con algún tipo de disnea inespecífica, con buena saturación, etcétera, suelo solicitar por una radiografía de tórax a veces, ¿no? Pero no soy muy acuicioso. Entonces, parte de la individualización del paciente. Pero los grandes signos clínicos son signos neurológicos, cardiovasculares, respiratorios y alteraciones visuales, ¿no? O sea, Omar, mira, ¿Cómo ahí lo...? completamente de acuerdo con Ramón. Mira, Ajá. en líneas generales, emergencia hipertensiva, Sí, más que una cifra per se, sí. es una cuestión de daño orgánico mediado por hipertensión aguda. Y cuando hablamos de daño orgánico mediado, hablamos pues de corazón, grandes vasos, cerebro, placenta y producto, de ojo, hablamos de riñón, de tal manera de que en líneas generales, un paciente que está en una emergencia hipertensiva es un paciente que se le ve mal. No existe emergencia hipertensiva asintomática, ni con síntomas dubitativos. Me explico. El típico paciente que enviaron de consulta con 220 sobre 120, ¿no? Y el paciente viene asustado y tú le preguntas, señora, haces la evaluación por sistemas. O sea, la clínica es fundamental acá. Entonces uno pregunta al paciente, señora, ¿a usted le duele la cabeza? Bueno, sí, un poquito. Acá tengo unas hincaditas. Señora, ¿a usted le falta el aire? ¿Se ahoga? Creo que sí. Nadie cree. O te ahogas realmente. Claro, o te ahogas o no te ahogas. No te ahogas. Claro. ¿Le duele la cabeza? Creo que sí. Obviamente, con todo con lo que le han dicho a la paciente que le va a dar 7 plagas porque tiene esa presión, obviamente le duele. Entonces, uno no vas a encontrar un paciente que esté con una emergencia hipertensiva, conocida como tal, que esté asintomático. Por lo tanto, dejarse guiar por la clínica y el examen físico tiene un alto, digamos, valor para poder discernir qué paciente está realmente en una emergencia o no. Si un paciente está asintomático, lo más probable, un 98%, 99% es que no encontremos nada. Como eso se ha demostrado en los estudios, ¿no? Que los pacientes que pueden ir, o sea, en el 2020 hay un metaanálisis que tuve la oportunidad de revisar. Ajá. Respecto a, dice, la importancia de la valoración clínica, ¿ya? Tanto en la parte anamnésica, los síntomas, ¿no? Claro. Cefalea, pero una cefalea que esté asociada a... O sea, la cefalea en emergencia hipertensiva significa encefalopatía hipertensiva. ¿Qué significa esto? Un paciente que está con cefalea, náuseas, vómitos, signos de hipertensión endocrina, alteración visual, alteración en la conciencia, que tal vez pudo haber convulsionado, ¿no? Una verdadera cefalea. Y si es que el paciente, ¿no?, tiene cefalea con focalización, obviamente pensaría un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Si el paciente tiene, que realmente ves, dice que le falta el aire, pero no, él te lo dice, me falta el aire, me ahogo, y tú lo ves diaforético, taquipneico, le pones el oxímetro y está saturando menos de 93, 94, 90%. Ese paciente obviamente tiene una falla cardíaca tipo edema de pulmón, que es la emergencia, ¿no? O si es que el paciente está calando el pecho, o tiene un dolor interescapular, ¿no?, con un electro usualmente normal, entonces este paciente probablemente tenga una disección aórtica, ¿no es cierto? Claro. Exactamente, ¿no? O sea, en otras palabras, este estudio también me pareció importante, que es esto que leí, este metaanálisis, que es una revisión fundamental, ¿no?, de una serie de miles de casos, dice que no hay una correlación lineal entre el nivel de presión arterial y la presentación clínica o
evidencia de disfunción orgánica, o lo que se llama daño a órgano blanco, Okay. ¿no? Entre la presión arterial no hay una correlación lineal y la aparición de disfunción orgánica aguda mediada por hipertensión. Qué Es decir, interesante, ¿no? lo que uno puede pensar, o sea, yo digo, o sea, si yo tengo un paciente que tiene 180 sobre 110, o sea, me hace el diagnóstico de crisis hipertensiva y urgencia hipertensiva, ¿no? O crisis hipertensiva, y yo tengo un paciente que tiene 230 sobre 120, cualquiera podría pensar que de que lejos está peor. este paciente está peor. Pero no es así. Y no es así. Así O sea, no hay una correlación lineal entre las cifras de presión arterial y la presentación clínica del paciente o la evidencia de una disfunción orgánica mediada por hipertensión aguda, lo que conocías como daño. Interesantísimo. Daño Qué Yo, bacán. yo creo que a esa orgánico parte, agudo, ¿no? yo creo que esa parte, Freddy, que acabas de decir, le podemos poner una especie de reel, ¿no? Oye, sí, y sí. es como que una parte Sí, trascendental, oye, ¿no? Porque- esa parte, porque solamente Fernando, hay que hablando de los aislarla y conceptos, la claro, convertimos en un reel. esa Yo te voy a parte, decir. ese concepto, ¿no? Sí. Si se maneja realmente, nos preguntamos cuántos pacientes que llamamos crisis hipertensivas, que llamamos emergencias, que llamamos urgencias hipertensivas, realmente son emergencias o urgencias hipertensivas. Y me voy un poquito más allá. ¿Cuántos de ellos requieren realmente una disminución aguda en el departamento Violenta. de emergencia? O sea, Una ya no disminución voy tanto hardcore. a violenta. Ok, Simplemente disminución. una disminución aguda. Ya. A eso me refiero. Llámese aguda dentro de 24 horas, dentro de 12 horas, dentro de 2 horas. Pongámosle el número que querramos. Pero ¿cuántos realmente requieren eso? Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, una de las guías, digamos, más adelante hablaremos un poquito de terapéutica, pero una de las guías más actualizadas del 2022 de británica, ¿no? Menciona que, por ejemplo, tenemos hasta 2 semanas en algunos casos para manejar Sí. esas presiones, y en los que son debut, la recomendación es que no lo manejemos. O sea, que dejemos esa presión alta, hagamos su monitoreo ambulatorio, ajustemos de repente estilos de vida, si es que puedes ajustar, porque sí se recomienda ahora en el departamento de emergencia, una buena práctica clínica es comenzar con estilo de vida desde el departamento de emergencia, ¿no? Que antes no se hacía. Que antes ¿no? no se hacía, no decía, no, es emergenciólogo, no, pero bueno, nosotros también empezamos con estilo de vida y bueno, explicarle la enfermedad probable y hacer un seguimiento ambulatorio. Pero bueno, me estoy adelantando. No, pero bueno, antes que me olvide, eso que dices tú, a mí me parece importante y yo creo que siempre nosotros debemos recalcarlo. Nosotros, cuando trabajamos en la emergencia, podemos ver exactamente cuando no funciona la atención primaria. Cuando el sistema de atención primaria no ajusta lo que tiene que ajustar, que es monitorizar, que es hacer promoción y prevención en pacientes hipertensos o pacientes con enfermedades metabólicas. Y entonces vemos que los pacientes vienen por patología metabólica descompensada, ¿no? Ya sea hipertensión, obesidad o diabetes, pacientes que llegan a falla renal, precoces, que se dializan y que consumen recursos de salud cuando de repente no deberían hacerlo todavía, ¿no? Entonces yo creo que ahí nosotros que trabajamos en emergencia tenemos siempre la responsabilidad de llevar ese concepto, ¿no? Y de aportar y sumar en este tema de la promoción y prevención que, como dices tú, en nosotros siempre ha sido como una agua, oye, esto esto no veo yo, esto no hacemos nosotros, ¿no? En Dale. cierto modo, mira, creo que tenemos como médicos, Ajá. independientemente de nuestra especialidad, tenemos cierta obligación con la salud pública, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, desde Sí. ese punto de vista, no es descabellado al paciente dar brevemente algún tipo de consejería respecto Ajá. al cuidado de su salud. Pero mira, lo que menciona Ramón es algo muy importante. Ujú. Hay que dejar algo claro, ¿no? Para la colectividad que nos está escuchando, para mis alumnos, para Para los todos alumnos, los que nos eso es. para todos los vortenautas, ¿no? Por Que los nos escuchan. vortexnautas. No significa, ojo, hay que aclarar siempre, no significa que un paciente tenga 180 sobre 100, 200 sobre 120 y no tenga síntomas, que eso esté bien. No, al contrario, eso lo va a matar al paciente. Mm, Pero el daño es a largo plazo. Claro. eso. ¿No es cierto? Entonces, las decisiones que tomamos en emergencia para dar un tratamiento agudo son aquella condición que en forma inminente amenaza tu vida. Mm. Inminente significa algo que se va a presentar en siguientes horas, minutos, horas o eventualmente días, ¿no es cierto?
Eso es lo que manejamos nosotros, el riesgo inmediato, Claro. no el riesgo a largo plazo, ¿no? Claro. De lo contrario, tendríamos que estar hospitalizando a los pacientes que tienen obesidad mórbida, que nos llegan a la emergencia, ¿no? Oye, y no tiene ¿No es cierto? sentido. Y no tiene sentido, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero tampoco significa que no debemos dar unas palabras de consejería. Entonces, Sí. ¿cuál es a este paciente con obesidad mórbida? Pero ¿cuál es el punto acá? Y eso lo mencionan los emergenciólogos. Entonces, eso no significa que como médicos de emergencia nos interese un pepino la urgencia hipertensiva como tal, o sea, el paciente hipertenso, asintomático severo. Nos importa Nos demasiado. Nos importa. Entonces, ¿cuál es el punto acá para ellos? El punto es lo que ellos conocen, dice, asegurarles un seguimiento ambulatorio pronto. Así es. Ese es nuestro problema, Así es es. lo que llaman el follow-up, ¿no? O sea, el seguimiento. Eso. Entonces, está bien, perfecto, usted vino con 180 sobre 100, pero vino por otra cosa, ¿no? Y le descubrí acá, señor, su presión está alta, perfecto, Claro. no es necesario intervenirla, le explica uno brevemente, pero usted tiene que encaminar su tratamiento como hipertenso. Claro. Usted abandonó su tratamiento, perfecto. En 3 días o 4 días lo va a ver el doctor Quiroga Eso. por la consulta externa, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra realidad? Lamentablemente. Tú le dices, señor, contrólese por la consulta externa y el paciente llama, después de 30 llamadas a salud, llama, le contestan y le dicen, ya, perfecto, tiene cita de aquí en 3 meses. ¿O no es Eso verdad? sucede. Eso sucede. ¿No? Entonces, y ahí no hay... solo es en la salud, también es en MINSA, por si acaso. O sea, Claro, o sea, obvio. es nuestro sistema de salud pública. Eso, es nuestro Entonces, sistema de salud pública. Uno de los puntos importantes en este paciente, en este hipertenso severo, Sí, asintomático o oligosintomático, que si bien es cierto no requiere una intervención nuestra, sí requiere que le aseguremos un seguimiento cercano. ¿Para qué? Para que puedan reajustarle su tratamiento, sí. ¿no es cierto? E inclusive... Pero eso implica que el sistema de salud funcione. Exactamente, eso Por- implica, eso implica que el sistema de sistema salud funcione, que el primer nivel funcione. Implica eso. Y que consiga su cita por consultorio pronto, ¿no? Claro, porque si no también no sería justo que un paciente que está con, si bien es cierto, no es una situación de mortalidad inmediata, que esté con su 200 sobre 100, esté pues abandonado a su destino Claro. por los siguientes 4 o 7 semanas, ¿no? Sin tratamiento Sin antihipertensivo, ¿cierto? no tiene sentido. Claro, ¿no? No tiene sentido para nada. Pero mira, vamos a enlazar esto que comentas tú con estos estudios que estábamos hablando hace poquito, el que hicieron en Ohio, Ujú. en el que comparan dos grupos, uno que admiten a la emergencia y el otro que mandan a la casa. A la casa, claro. Vamos con ese estudio. A ver, danos una... Ya, más o menos para, a grosso modo, ¿no? Sí, En el 16 creo que fue. 16, sí. Patel y colaboradores, es un médico internista, Claro. este colega. Amigos nuestros. Así es. Es un colega médico internista que hace una publicación en JAMA, me parece. Sí, Más o menos en el sistema de salud de varios hospitales, del sistema de salud del Cleveland Hospital, ¿no? Claro. Que tiene varios sistemas, hospitales. Entonces, cogen en su data digitalizada 1.300.000 pacientes, cogen. Y de esos ven qué pacientes, por diferentes motivos, ¿no? Que fueron a la consulta ambulatoria, Un histórico. usualmente estables, ¿no? Claro. Le encuentran presiones, la sistólica mayor de 180 o la diastólica mayor de 110. O sea, en otras palabras, ¿qué pacientes reunían el criterio operacional de lo que es una crisis hipertensiva? correcto, Y como estaban asintomáticos, el criterio operacional de una urgencia hipertensiva. correcto. Entonces, de esos 1.300.000 pacientes, 59.000 pacientes aproximadamente, ¿no? Reunieron ese criterio de tener una crisis hipertensiva de tipo urgencia. 50, o sea, que eso constituía más o menos el 0.8% de toda esa población, pero una data de esa data, ¿no? una data De esa Una data, claro. recontradataza, Ya, pues. perfecto, ¿no es Una- cierto? o sea, lo cual te dice también que tienen ellos un registro Claro, eso es alucinante, importante. ¿no? Perfecto. Un Estoy registro hablando alucinante. solamente de un sistema del Cleveland Hospital, ¿no es Claro. cierto? Ya. Entonces, vieron que de ese grupo, de esos 59.000, casi 59 pacientes, solo el 0.8%, perdón, de ese grupo de 59.000, solamente 440 aproximadamente, lo mandaron a la sala de emergencia. O sea, de la consulta externa, o sea, usted tiene que ir a la sala de emergencia. ¿Por qué? Porque vieron que este paciente, unos tenían hipertensión arterial, otros eran de raza negra y hacen hipertensiones severas, otros tenían antecedentes de insuficiencia renal, otros eran tal vez de mayor edad, entonces lo enviaron a la emergencia. Ujú. Y algunos de esos pacientes los enviaron a casa.
obviamente con un reajuste de su tratamiento, todo, ¿no? Perfecto, se fueron a casa. Entonces, se les ocurrió hacer un estudio. A los pacientes que enviaron a la emergencia, que fueron como algo de 450, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? Cogieron el doble de pacientes de los que habían enviado a casa, hicieron lo que se llama un cruce emparejado, o sea, más o menos con las mismas características, ¿no? Pero el doble de pacientes, por decir 900 pacientes. Y hicieron un seguimiento. Estos que enviaron a casa, con su reajuste de tratamiento ambulatorio, y otros que enviaron a la emergencia. Y su punto, digamos, su objetivo fue evaluar la aparición de lo que llamamos MACE, ¿no? Major Adverse Cardiovascular Events, ¿no es cierto? O sea, eventos cardiovasculares mayores adversos. Así es. ¿Cuáles vieron si es que este grupo tenía mayor incidencia de infarto, de miocardio, stroke o mortalidad por cualquier evento cardiovascular? Claro. ¿Y qué encontraron al seguimiento que hicieron a los 8 días, a los 3 meses y a los 6 meses? 6 meses. Ninguna diferencia. Naranja. Ninguna diferencia. Nada Lo que es estadísticamente más, significativo. la mortalidad era creo que menos del 1%. Sí. Estos pacientes. Pero en líneas generales no hubo diferencias entre un grupo u otro. Y creo que esto es en cierto modo, si bien es cierto son estudios, no son estudios digamos de alta calidad de evidencia, no son estudios que tengan fuerte recomendación, porque no son estudios de tipo, los estudios de alta calidad que son estudios aleatorizados, randomizados, doble ciegos, controlados, son estudios fundamentalmente de cohorte, descriptivos, pero creo que el mensaje que nos da es lo siguiente: si un médico ve a un paciente que tiene una presión alta, pero no tiene síntomas, no tiene por qué enviarlo a la emergencia. Así es, así es. ¿No es Así cierto? es, totalmente de acuerdo. No tiene por qué enviarlo a la emergencia. A una emergencia todavía hacinada, te digo. ¿Y sabes qué pasa? Exactamente. Y hay un dato más de ese estudio que tú mencionas, que he recordado ahorita, que lo que vieron también era que los pacientes que eran admitidos en la emergencia, mira, tenían más reingresos a hospitalización en los próximos 6 meses que los pacientes que lo mandaban a casa. Y yo, no te explican eso en el estudio, pero yo me imagino que, y eso puede pasar en nuestra emergencia sin nada, que tú tienes un paciente ahí sentado esperando y ese paciente se infecta. O sea, se puede infectar, le puede dar una neumonía asociada a servicios de salud por estar mucho tiempo en un hospital, en una emergencia. Y no solo eso, Omar, es probable que estos pacientes, estos 450 pacientes que hay en la emergencia, o algunos les habrán puesto la betalol, algunos les habrán dado medicación con el fin de bajarles la presión. Y eso se ha visto. Hay buenos estudios que describen esto, que a pacientes que lo tratan por hipertensión arterial severa, o sea, por crisis hipertensiva tipo urgencia, asintomáticos, y que por el mero hecho de tener esas cifras les bajan la presión, le hacen seguimiento, les va peor que aquellos que no los han tratado en forma aguda, porque obviamente no lo meritaban, ¿no es cierto? Entonces yo supongo que estos pacientes, muchos de ellos los habrán hospitalizado, muchos de ellos les habrán puesto la betalol o todas las drogas que ellos tienen, les habrán dado pastillas y les habrán manejado por esa presión de que lo refieren al paciente, los habrán manejado cuando realmente no ameritaba. Y tal vez tuvo que actuarse de la misma forma que se hizo con los otros pacientes, es decir, reajustar el tratamiento y enviarlos a casa. Y disculpen, en ese estudio, ¿qué porcentaje de pacientes realmente tenían un daño de órgano blanco? ¿Se tiene la data por ahí? No, porque en ese estudio lo que hicieron es seleccionar a los pacientes que cumplían criterios de urgencia hipertensiva, que en realidad es hipertensión asintomática grave, y lo mandaban. El criterio era que no tenga síntomas, claro, o sea, que tenga solamente que reúna la cuestión numérica nada más. Pero eso refuerza aún más el concepto que estamos poniendo ahora, que la presión per se, como un valor aislado, no sirve. Es un numerazo nomás, es un número, ¿no? Claro. Es como cuando hablamos, no tiene que ver, pero es como cuando hablamos paciente chocado, ¿no? El shock no es un número tampoco. El shock tiene que ver con ventanas de perfusión, tiene que ver con elevación del lactato, otras cosas, ¿no? El shock no se trata de hipotensión, se trata de hipoperfusión. Eso, exacto, ya está. Ese es otro reel. Ese es otro es otra reel, otro reel, es otro reel. Interesante. Sí, oye, eso es puntual, Freddy. Es súper puntual, me encanta. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros podríamos aplicar un manejo en estos pacientes? ¿Cómo podríamos manejarlos a estos pacientes? A un paciente que viene entonces con una hipertensión asintomática grave, ¿cómo yo lo podría manejar al paciente en la emergencia?
Uno, creo que independientemente de... ¿O qué protocolo podría aplicar? ¿No? En primer lugar, el hecho de que un paciente tenga una hipertensión arterial sintomática no exime de que yo tengo que hacer una valoración clínica de él, ¿no? O sea, en primer lugar, hacer mi anamnesis respectiva, ¿no? Sí. O sea, en otras palabras, es lo que se conoce como el asegurarse, lo que le llaman el no, ¿no es cierto? O sea, que este paciente no tiene dolor torácico, no tiene disnea, no tiene un dolor interescapular. El ¿no es cierto? O sea, como se dice, la prueba del no. Que no tenga signos y síntomas de emergencia hipertensiva. La prueba del no. Y eso implica que no tenga dolor torácico, que no Claro. tenga disnea, que no tenga focalización neurológica, y eso me implica examinarlo. Okay. ¿no? Entonces, ya cuando el paciente, obviamente si un paciente, doctor, vengo porque tengo 180 o 200 sobre 100, y le duele algo, no, entonces no señor, eso no es emergencia, vaya a su casa. Tampoco así, ¿no es cierto? Claro. El paciente va a sentir lo que se llama bien atendido, ¿no? Cuando el paciente tú profesionalmente lo evalúas, haces una anamnesis adecuada, Sí. lo examinas en forma adecuada y luego te tomas tu tiempo. Y de le explicas lo que tiene, lo que le está Y en cierto pasando. modo también tratas de perfilar al paciente. Se dice que una de las causas, digamos, más frecuentes de que los pacientes hipertensos crónicos hacen estos cuadros de hipertensión arterial severa, ¿no? Alias emergencia hipertensiva, es el hecho de que hay pobre adherencia al tratamiento. Pero también se ha visto que está en relación también digamos, al aspecto económico de las personas, lo que implica una, digamos, dificultad para acceso al cuidado médico. Okay. Puede que no tenga seguro, etcétera, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Tiene que ver con aspectos también de tipo educativo, ¿no? Entonces, conocer un poco a la persona y darle sobre todo esa consejería de que el paciente, explicarles, ¿no? Que ese nivel de presión no conlleva un riesgo inmediato, pero sí conlleva un riesgo a largo plazo. Más o menos explicarle decirle como el sobrepeso, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, la Claro. gordura. Eso no lo va a matar usted ahorita, pero Claro. probablemente en un transcurso de 10, 15 años usted va a tener más diabetes, más Claro. derrames, etcétera, etcétera. O va a tener que Explicar. consumir más dosis de antihipertensivos. No Exactamente. vas a controlar tu presión. Entonces, de esa forma es como yo manejo estos pacientes, ¿no? Ujú. Y también obviamente a la familia. Pero como te digo, te ponen la valla alta cuando este paciente ha sido referido por otro profesional médico, ¿no? O ya viene de consultas privadas, qué sé yo, ¿no? Vienen con esa alarma, ¿no? De que tengo la presión muy alta, ¿no? Y tú lo evalúas y ves que realmente solamente constituye una hipertensión arterial severa que no tiene evidencia de daño a un órgano y por lo tanto tú puedes tranquilamente darle de alta. Entonces, también yo creo que no se puede ser más papista que el Papa, te soy honesto, Okay. ¿no? Inclusive, por ejemplo, en el 2013, o sea, hace 10 años, en sus políticas clínicas del manejo de la hipertensión arterial severa sintomática, como conversamos previamente, dice dos cosas. Dice, uno, no hay ningún beneficio clínico en que un paciente que tiene una hipertensión arterial severa asintomática, que tú le estés haciendo hemograma, electrocardiograma, placas, tomografías, troponinas, por BNP, bla, 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 si está sintomático. Si está sintomático. No hay ningún beneficio, se ha hecho seguimiento del paciente. Tampoco hay un beneficio demostrado en que tú intervengas agudamente al paciente con una hipertensión arterial aguda sintomática. El famoso captopril. Exactamente. Que yo creo que No, todos lo hemos utilizado. claro, no hay Todo el ningún- tiempo. no hay ninguna intervención, Claro ¿no? que sí. No hay médico peruano Oye, que no haya indicado un captopril. Sublingual encima. Pero antes, Sublingual. o sea, era Yo quiero saber si hay un médico isorbil, peruano el isoquete. Claro, ¿no? Isoquete en bolo. Entonces, Pa, mi amigo, métele su isoquete en bolo. entonces, pues, Claro, Cinco que no hay centímetros. beneficio entonces, clínico. tampoco está, por eso es importante tratar al paciente. Si ya lo ves en cierto modo intransigente o que no está tan, bueno, podrías darle una medicación, pero jamás, de los jamás es sublingual. Ni captopril, ni nifedipino. Creo que a estas alturas Sí. ya nadie usa nifedipino. Yo les digo, les soy honesto, me formé entre el 97 y el 2000, o sea, soy un médico. Se que daba siglo pasado nifedipino. Daban nifedipino. La cápsula, había una cápsula de Sublingual. contenido líquido, se le hacía con una agujita, un huequito y se le aplicaba debajo de la lengua. Oye, qué loco, Ese paciente ¿no? que venía con 220 sobre 120, Sí iba con en 20 160. minutos estaba con 110, con 60. sí, sí. estaba perfecto. Estaba perfecto, ¿no? Y decían, qué bacán. Y claro, y el problema es el siguiente. Pues la medicina cambió. Claro, ¿no? Después, inclusive yo personalmente en mi práctica médica, yo hace algo más de, tal vez más de algo más de 15 años que no utilizo la presentación de captopril sublingual.
Claro. Sí la utilizo por vía oral. Vía oral, ¿no? Y así ya hay es. estudios que han demostrado que Así es tan bueno usarlo por vía oral que por vía sublingual. Entonces, Claro. por vía No se debería en oral lo realidad, uso. es tomarlo, no usar la vía sublingual, ¿no? El Claro, catopril, no se eso hay debería. que... Pero aún así, mira, yo razono así, mira, Mm. si me permites. Sí, Mira claro. lo siguiente. Dale. O sea, tú vas con tu presión 180 sobre 200 sobre 100, ¿no? Ujú. Entonces dice, yo te digo una cosa, ya, vienes acá y te doy tu captopril, vía oral, ya, una buena práctica, ¿no? Vía oral te doy, te bajo la presión, ya está, señor, ya tiene 150 sobre 90. Porque tanto, pero está bien, no se puede bajar mucho. Ahí ya te entiende y se va contento. Happy, o sea. Yo te digo una cosa, ¿cuál es el tiempo de vida media del captopril? Claro. No llega, no pasa de 6 horas. O sea, tú le diste de alta a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche va a ser una hipertensión de rebote nuevamente. Al día siguiente va a volver a estar con la presión alta. ¿Por qué? Porque es un paciente usualmente que no se adhiere a tomar su medicación, que le dice, señor, no consuma mucha sal. Se come los chifles y la canchita con mucha sal Claro. como Se mete sin nada. su O sea, chiflezazo. no tiene una conciencia de enfermedad y de cuidado o precauciones que tienen que tomarse para lidiar específicamente con esa enfermedad llamada hipertensión arterial, ¿no? Por eso Claro. que no, se ve pues que no tiene mayor efecto. O sea, ese pues, sales del paso, como dicen, ¿no? Pero el paciente va a volver nuevamente a sus costumbres, el paciente va a volver. Entonces, digamos, desde un punto de vista al mediano o largo plazo, no va a haber un impacto, tu acción aguda en ese caso. Estamos hablando del hipertenso, el que tiene digamos, una hipertensión arterial asintomática, severa, ¿no es cierto? Sí. El que está en lo que conocemos, entre comillas, siempre digo que es un término que cada vez quiero usar menos, la famosa crisis hipertensiva tipo urgencia, ¿no? Ya no quieres usar ese nombre para nada. Ah, No, sí, sí. Lo de hecho detestas ya- ese y- nombre. Y de hecho, Lo se está, detestas, se ese saca- nombre. de hecho se está sacando y se ha sacado ya de las últimas guías. Pe- Por Pero, supuesto. pero ¿sabes qué? Yo estaba Mira. buscando así, lo busqué rápidamente. Hay como 60 trabajos publicados todavía como crisis hipertensiva y con el término de urgencia En pleno hipertensiva. 2023. Eso, En pleno 2023. eso. Mira, Este año. O sea, en PubMed hay todavía como 60 trabajos que han publicado, alucina. O sea, con ese nombre. Significa que todavía el nombre no tiene... lo que pasa es que Sí. para cambiar muchas veces las costumbres, Y el más inespecífico. Tienen que todavía, pasar crisis, un poquito, más tiempo, Todavía tiene que debe pasar más haber tiempo, uno ¿no? que otro por ahí como crisis, que es todavía más inespecífico, todavía más... es mucho más inespecífico. mire, yo quiero que me permitan, voy a leer esto, Dale. ¿no? El Joint National Committee, que es prácticamente una de las instituciones que se reúnen todos los especialistas de Estados Unidos y del mundo, creo, ¿no? Y da las pautas cada ciertos años, ¿no? Para manejar la hipertensión arterial, ¿no? Claro. Hace 20 años, o sea, en 2003, ya textualmente he traducido esto. Mira, 20 abril. hace 20 años. Ellos mismos dicen lo siguiente, dice, desafortunadamente, el término urgencia, y lo pone entre comillas, ha llevado a un tratamiento demasiado agresivo de muchos pacientes con hipertensión grave y no complicada. Hace 20 La años. dosificación agresiva de fármacos intravenosos o incluso agentes orales para reducir rápidamente la presión arterial no es exenta de riesgos. Las dosis de carga orales de agentes antihipertensivos pueden provocar efectos acumulativos que causen hipotensión muchas veces después del alta del paciente de la sala de emergencias. Man, ya. Los pacientes dice, que continúen cumpliendo a menudo regresan a la sala de urgencias en unas semanas. Lógico, porque es Obvio. su estilo de vida, ¿no? Claro. El paciente no toma su medicina. Le dicen, tome señor cada 8 horas, la toma una vez al día. Le dice, señor, restrinja la sal. Come como nosotros las papitas saladas, Eso. Entonces, Estamos saludables. No, acá claro, estamos saludables. estamos acá Fru- nosotros. frutos secos, frutos Sí, secos. sí, Excelente. Entonces, El- entonces eso ya, mire, hace 20 años. claro. Y cuando hablamos de medicina, 20 años, pues, en un mundo de un avance vertiginoso Sí. en la ciencia médica. Son 4 renovaciones. Cada Exactamente, 5 años se renueva toda la exactamente, información. exactamente. Claro, Son cuatro- claro. Entonces, lustros. Claro. ya para terminar, hay un médico internista que se llama Sacher Jacobs, Ya. que publicó un artículo de opinión que la verdad me gusta mucho y se llama emergencia, dice urgencia hipertensiva, dice es un harmful misnomer. ¿Qué significa? Que significa es un nombre equivocado y dañino. Ujú. Y él concluye diciendo, el hecho de que no hay nada urgente en las urgencias hipertensivas, el término está desactualizado y es incongruente con las pautas actuales. En pocas palabras, es un nombre inapropiado y dañino. Ya Es está. lo que él dice. Ahí Esto cada final. es tocada final. Total. Cerramos ahí. No, pero ¿sabes qué? Yo Interesante.
ahí en lo que comentaste, en el protocolo, yo estaba revisando y mira lo que te dicen las guías gringas y europeas también. Te dicen, ya, tú tienes un paciente con hipertensión asintomática grave, antes urgencia hipertensiva. Te dicen, mira, recibes al paciente, le has hecho su evaluación, toda la vaina, y lo ubicas en la emergencia, ¿no? Lo ubicas en un lugar donde el paciente va a reposar 30 minutos tranquilo. Sí. Pero te dicen eso, ¿no? Tiene que reposar 30 minutos tranquilo en una zona del hospital, en el hospital donde ve el paciente. Y yo me pregunto, nuestro sistema público no hay espacio tranquilo, pues, o sea, ¿dónde lo vas a poner a ese paciente? Porque es cierto, a veces, por ejemplo, el paciente, oye, ese paciente está con presión 220, 100, ¿me entiendes? Trauma shock. Sí. Ya, man, ya, trauma shock. Es un monitor que le está sonando. Y el paciente pasa ahí en su silla, ¿no? Trauma shock, y al costado hay un paciente intubado y al costado entra un paciente y hace parada cardíaca, ¿me entiendes? Y toda la gente encima, reanimación, y el paciente con su presión 220, 120, ahí, y su monitor, no tiene sentido, pues. O sea, digamos que nuestro sistema de salud no nos ayuda en eso, ¿no? Sí, a mí la última vez. No nos ayuda, o sea, las recomendaciones esas no nos ayudan. Esas recomendaciones de esas guías, pues, es un tema, ¿no? Así es. Es un tema. Entonces, ¿en qué paciente, Manja, sí de repente deberíamos bajar 25% la presión? Y instaurar pues un tratamiento en la emergencia y ya darle de alta con tratamiento viral. ¿En qué paciente yo debería bajar? ¿Hay una indicación? ¿En qué paciente yo debería bajar un 25%? Bueno, mira, yo había revisado en el Up to Date unos 2 datitos, pero no sé, dime tú y después lo lanzo. De lo que yo he podido revisar, y bueno, la emergencia o es o no lo es, okay. ¿Cierto? De tal manera de que cuando nosotros estamos frente a una emergencia hipertensiva, sí, que implica disfunción de un órgano, que es en este caso el cerebro, ¿no? Que es mediado por la misma hipertensión, ahí sí yo tengo que bajar la presión arterial a determinado porcentaje. Usualmente 20, no más de un 25%, sí, pero cuando el paciente constituye realmente una emergencia hipertensiva, ¿no? Ahora, tampoco hay que tomarse en mi opinión, tampoco hay que tomarse la información médica, digamos, de una forma así a rajatabla, eso. O de una forma, digamos, ser más papista que el Papa. No, siempre es individualizado. Por ejemplo, ya. Todo Ahora, el tiempo. Si bien es cierto que cuando te dicen, a ver, no hay ninguna diferencia en que usted le dé tratamiento agudo a una hipertensión arterial grave o hipertensión arterial severa, también se llama. Sí, claro. Bueno, otros le llaman severamente elevada, etcétera, ¿no? Pero ya quieren usar ese nombre innombrable, sí, de urgencia hipertensiva. Son como Voldemort. Voldemort es el innombrable, ¿no? Voldemort. Entonces, te dicen ellos, ¿no? No hay diferencia en que usted le dé tratamiento en forma aguda a que le dé tratamiento. Entonces tampoco uno puede ponerse en una forma, digamos, intransigente. Yo, por ejemplo, si voy a claro, porque ahí te abren la cancha, pues, claro, ¿no? O sea, ya es criterio médico. Claro, es en realidad criterio médico. Lo que sí no vas a hacer no es normalizar la presión. Eso está proscrito, ¿no? 200 sobre 120. Ya, otro reel para eso. ¿No? Sí, exactamente. ¿no? O sea, en otras palabras, nuevamente lo repito. Tampoco está proscrito que un paciente que llegue hipertenso, exageradamente hipertenso, 230 sobre 120, pero que no tiene síntomas y no tiene una clínica, ¿no? Ni anamnesis, ni examen clínico, ningún criterio de una emergencia hipertensiva, tampoco me está proscrito que yo pueda bajarle la presión, ¿no? Tal vez este paciente bajarle y darle de alta con 180 sobre 100, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿ya? Ahí te yo dice... intervengo, el paciente se siente más tranquilo, confortado, y lo que trato es de asegurarle un buen seguimiento, sacarle una cita, voy a darle una cita, ¿no es cierto? Asegurarle que tenga su medicación en casa, educarlo un poquito a él y a la familia,
y Sí. poder darle de alta, ¿no? Totalmente. Claro. Ahora, ojo, hay que ver, Ahí, hay que ver ahí, también pero sí, antes que sí, me olvide, claro. chiquita nomás. Ahí es donde el UpToDate te dice esos dos datitos. Dice, tienes un paciente que viene asintomático, pero viene con estos criterios de numéricos, Ajá. pero el paciente te dice, yo tengo diagnosticada un aneurisma de aorta, yo tengo diagnosticada Un aneurisma cerebral. un aneurisma cerebral, entonces ya, ahí tú abres la cancha Claro. y en ese paciente dices, ah, ya, bueno, Claro. en realidad no hay diferencias, pero si le bajo un poquito, Tampoco le va a hacer daño. no le va a hacer daño. Lo que no entonces, podemos hacer es ahí normalizar debes la hacerlo, presión. ¿no? Lo que en sí no se debe hacer es lo que dices, Porque si normalizar este la presión. paciente, mire, escuchen, ¿cuál es el punto acá? Ah, Si este paciente, si ustedes le llega un paciente con 210, 220, sobre 100, 120, asintomático, tenga la completa certeza que es un paciente crónico, hipertenso crónico, ujú, ¿no? claro. Es un paciente hipertenso crónico. ¿Y qué significa esto? Que este paciente ya tiene ese desplazamiento A la derecha. de su autorregulación, sobre todo a nivel cerebral, a la derecha. Qué lindo, O sea, qué lindo. claro. Ya Y está, yo ya está, a ya ese está. paciente Le normotensarlo, No, Lo chingas. a 120, 80, Sí. probablemente va a ser más dañino que beneficioso para este paciente. Exacto. Entonces este paciente lo voy a mandar a casa relativamente hipertenso, pero no tan severamente como estaba. Y también, en cierto modo, el paciente va a sentirse un poco tal vez más tranquilo, ¿no? Igual que la Exacto. familia, ¿no es cierto? Exacto. Entonces lo que no se debe es normalizar la presión. Eso es el punto importante, ¿no es cierto? Y también, obviamente, no se debe también manejar drogas endovenosas. No va a estar poniendo pues Sí. la betalol a este paciente, un shot de la betalol, o colocándole en nitroglicerina. O Un nitroprusiato. shock de nitroglicerina, diluido también. Así también se dan También, bolas de, claro, de claro, litro, 2 miligramos, ¿no es diluido. cierto? Claro que sí, ¿no es cierto? Entonces, eso Sí, no se pueden no utilizar se debe hacer. drogas por vía oral, ¿no? Por vía oral. Claro. Más bien cuando empecemos, digamos, la parte del tratamiento, hay unos tips que quería dar también respecto al tratamiento. Ya, empecemos Ya, ahorita sí. con el tratamiento. Arranca. Muy bien, entonces, ¿Cuáles serían las intervenciones terapéuticas que podemos exactamente. aplicar? Bueno, uno, que es muy importante que manejar la presión per se, eso significa antihipertensivos, Sí. pero también a veces nos olvidamos de algo. Cortita, 30 segundos. Chiquitolina. Una chiquitolina. Esa En mi guardia chiquitolina son pasada, importante ahí en las el hospital, chiquitolinas. que tanto quiero, en mi guardia pasada, Ajá. nos interconsulta traumatología. Ya. Porque es una paciente que viene, o sea, la familia lo trae, ¿ya? Ya la sé presión por dónde está va alta, más o menos, ya La sé presión por dónde está va. alta, la presión está alta. Ya. Entonces, Está rico el paramédico de triaje me dice, doctor, hay un paciente que entra porque Sí. la presión está alta. Le digo, sí, ¿por qué viene? No, pero ¿y por qué está así? No, es que se le ha luxado el hombro. Entonces, ahí uno puede estar con el hombro luxado. La Está presión, con dolor, la presión la está presión alta. Está volando, claro. Pero ya le han dado, doctor, pero ya le han dado allá, le han dado 3 veces captopril. Y no le baja. Y no le baja. Y le han dado también, le han dado los sartán, 100. Y no le baja. Y también, y por último, le han dado un nifedipino. Y no le baja. ¿Ya? Entonces, no, señora, le digo, mire, no le va a bajar nunca porque está con un... ¿Usted sabe lo que significa que un hueso se salga de su sitio? O sea, que se luxe. Produce mucho dolor. Sí, me duele, decía era una señora de unos 70 años casi, ¿no? Perfecto. Entonces, le hicieron el procedimiento, nuevamente lo pusieron en el sitio del hombro y después de eso me hace la interconsulta. Bueno, yo voy, le tomo la presión a la señora 120-70. No sé cuál fue el motivo. Cañón. Ya, entonces aquí va lo que quiero decir. Eso ejemplariza el mensaje que quiero dar ahora. Uno, cuando nosotros tenemos un paciente que recibimos con la presión alta, muchas veces el paciente tiene situaciones que exacerban, Eso. que empeoran la presión. Entonces hay que tratarlas. En otras palabras, cuando empiezas a tratar a un paciente con una emergencia hipertensiva o una hipertensión arterial severa, Ujú. o hipertensión arterial grave, como tú la llamas también. Claro. Entonces, es importante que tratemos algunas condiciones que rápidamente pueden disminuir significativamente el nivel de presión arterial. ¿Cuáles son? Uno, aliviar el dolor. Eso. Segundo, La ansiedad. la ansiedad, Claro. Claro. la disnea, la agitación, tal vez tenga un poquito de sobrecarga de volumen, usar un diurético, si tiene sobrecarga de volumen, aliviar la retención urinaria. Ujú. No es infrecuente que pacientes, que a todos nos va a dar cuando tengamos nuestra edad, 60, 70 años, tengan una presión alta y tengan un globo vesical Ujú. o tengan algún grado de retención urinaria, que obviamente le va a subir la presión terriblemente. Estabilice o reduzca una fractura o luxación.
Este es el caso que les comentaba, ¿no es cierto? Que es un caso real, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros hacemos lo contrario, o sea, si me viene un paciente que tiene una situación exacerbante de la presión, y primero trato la presión, o sea, el paciente con su luxación, y le trato la presión alta hasta que se la normalizo, cuando ese paciente va y cuando le soluciona el problema, la presión, claro, vamos a poner al paciente en un alto riesgo de hipotensión, con todos los efectos deleterios que esto conlleva, ¿no es cierto? Claro. O sea, en otras palabras, si usted maneja la hipertensión primero, o sea, administra los hipotensores, y posteriormente corrige los factores exacerbantes de la hipertensión arterial, hay un alto riesgo de que ponga al paciente en hipotensión, con un consecuente deterioro de la perfusión de los órganos diana, y que va a ser más dañino a nivel cerebral, ¿no? Como por todo lo que hemos conversado previamente, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy, muy importante, ¿no? O sea, no se trata solamente de manejar la hipertensión per se con el hipotensor, sino también qué otras cosas están asociadas. Un infarto, también pues trátalo, manejar el dolor, si tiene disnea, dale su oxígeno, un ansiolítico tal vez, igual también paralelamente vas manejando con la droga apropiada para el síndrome coronario agudo en una emergencia hipertensiva, que ya pues, en su momento lo mencionaremos. Claro, excelente. Ahora, en una emergencia hipertensiva, ¿cómo lo haríamos? En una emergencia, el tratamiento, en primer lugar, va a depender de cuál es el daño, el órgano blanco, el órgano blanco que está dañado, ¿no? Claro. Es un término también que la literatura médica actual quiere cambiar un poco, ¿no? O sea, lo que se llamaba antes el Target Organ Damage, que es el TOD, ahora quieren ponerlo como HMOD, que significa lo que es la disfunción orgánica, se llama disfunción orgánica inducida por hipertensión aguda, eso quieren llamarlo. Bueno, son terminados, ¿no? Pero en líneas generales, el tratamiento obviamente va a depender de cuál es el órgano que esté en este momento evidenciando disfunción, ¿cierto? Entonces, algunos principios. Uno, que el manejo de un paciente que tiene una verdadera emergencia hipertensiva tiene que ser realizado en un área crítica. En nuestra área, como somos emergenciólogos, en trauma shock. Segundo, el paciente tiene que estar monitorizado, ¿no? No es necesario, hasta el momento no es algo que se crea mejor que tener una línea arterial, que usualmente no tenemos en las emergencias, más lo tienen en las UCIs, ¿no? Sí. Con un buen tensiómetro, idealmente estos que utilizan la técnica de oscilometría, ¿no? O sea, de monitor. Es mejor, mucho mejor que el tomarle a la vieja usanza con el de mercurio, ¿no? Es mucho mejor, más exacto, ¿no? Uno, tener al paciente en un área crítica, monitorizado, un monitor cardíaco, un buen brazalete, ¿ya? Y el uso tiene que ser drogas de tipo, fármacos de tipo parenteral, es decir, fundamentalmente fármacos endovenosos. ¿Y qué fármacos son estos? El fármaco ideal es un fármaco que tenga, son fármacos de acción rápida, porque obviamente no requiere bajar la presión de forma rápida, por lo menos la primera hora o segunda hora. Sí. Segundo, que tengan vida media corta y que sean fácilmente titulables. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? La respuesta de un paciente a determinada dosis, ¿no? Muchas veces puede ser mayor de la que yo espero. Es, en otras palabras, si se me pasa la mano con el medicamento, yo lo que hago es suspender el medicamento, ¿no? Suspender el medicamento y probablemente luego de 10 o 15 minutos el paciente va a recuperar su presión. ¿No? Pero si yo uso un medicamento de acción de vida media larga, lo choqué. Complicado. Ya lo compliqué. Voy a tener que usar un vasopresor. Que ya noradrenalina. Noradrenalina que ya saben, ¿no? No es infrecuente, ¿eh? Que no es infrecuente. Que no es infrecuente. Exactamente. Puede pasar. Exactamente, que pasa, ¿no? Pero de tal manera, y es otra droga. Y que tiene un perfil que te sube la presión, pero también aumenta el consumo de oxígeno. Cualquier tipo de drogas son arritmogénicas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Aumenta el consumo de oxígeno miocárdico. En un contexto de infarto, obviamente no va a ser lo mejor, pero bueno, es eso. Esa potencialidad de efectos secundarios son mejores a de lo chocado, ¿cierto? Claro. De tal manera que el uso de las drogas, digamos, una droga ideal debe ser, en primer lugar, droga parenteral, endovenosa, de inicio rápido, tiempo de vida media corta y titulable. Eso es lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, en la literatura pues vemos una serie de bellezas, pues, ¿no? Nicardipino, clevidipino, que no tenemos acá. Una serie que yo en mis 25 años de emergenciólogo nunca he visto. Sí. Acá conozco, con ajustas he tenido algunas oportunidades de usar la Betalol, que acá es excesivamente caro,
¿Saben cuánto cuesta una ampolla de 20 miligramos? Y esa es una chiquita, o sea, una ampolla 140, 150 soles. Una ampolla de 20 miligramos. Y la dosis con la betalol es que tú das 20, no te asegura, No, otros, la siguiente 40, claro, y una buena 80, práctica es ir hasta multiplicando, 300 miligramos, ¿no es cierto? Vas 300, titulando, claro. ¿no? Claro. Cada 10, 15 minutos, ¿verdad? Claro. Sí. Ya, saca tu cuenta, si 40, si 20 te cuesta No, 150 o sea, soles. si el pues, paciente no tiene seguro de manera particular, ya fue, ¿no es cierto? complicado. Entonces, en líneas generales, uno tiene que ajustarse a lo que tenemos. Acá tenemos la betalol, nitroprusiato, nitroglicerina, y eventualmente tenemos a veces lotrial, que es el enalaprilat, ¿no? Que tampoco es una droga que me gusta mucho porque su tiempo de vida es larga. Sí, el enalaprilato. Enalaprilato, ¿no es cierto? Sí, Entonces, yo lo he usado, ¿sabes? Era enalaprilato. Yo también lo usaba. Pero yo lo usaba en la residencia, recuerdo. Después de asistente, por ejemplo, yo en enalaprilato ya no he usado. Pero ¿sabes qué? Yo veía con el enalaprilato que bajaba la presión súper violento. ¿Ah? A mí eso no me vacilaba mucho. Y ya, bueno, con pinzas el enalaprilato. A mí me pasaba eso. El problema es que si se te va la mano, Sí. ¿cómo lo reviertes? Claro. Tienes que usar un vasopresor. Tienes que usar y ese es ya meterse en más problemas, eso, ¿no es cierto? En así cambio, es. ¿qué pasa si se te pasa la mano con el nitroprusiato, el nitroglicerina? Suspende la infusión, Claro, y es más. ¿cierto? más. Y en pocos minutos el paciente recupera su presión, Claro, ¿no es cierto? claro. Entonces, esa es la situación. O sea, en otras palabras, en una emergencia hipertensiva, no usar medicamentos Ujú. por vía oral, porque usualmente esos medicamentos son el tiempo de inicio de acción es relativamente más lento, el tiempo de vida más larga, difícil titulación, ¿no es cierto? Ese es el problema, ¿no? Claro. Excelente. Ahora, mira, la verdad, a mí, yo creo que emergencia hipertensiva deberíamos hacer un programa aparte, ¿no? Sí, ¿No? sí. Porque es un temón, ¿no? Es Sí, un super temón. definitivamente van a quedar todavía algunos puntos, Sí, pero yo va a creo quedar- que con lo que hemos hablado hemos dicho Sí, bastante. sí, ¿no? totalmente. Pero entonces, vamos a, creo, delimitar, vamos a concluir algunas cosas importantes en el tema de la antes llamada urgencia hipertensiva, que se llama, Ramón, Hipertensión Asintomática. asintomática severamente elevada o grave. ¿no? Entonces, claro, cuando yo, por ejemplo, tengo un paciente con estas condiciones, entonces lo que yo debería hacer con el paciente, correcto, es conversar con el paciente, ver si está recibiendo su medicación, si no está recibiendo su medicación de manera adecuada y estimular al paciente que lo haga, ¿no? Claro. Y eventualmente utilizar una droga con un buen perfil por vía oral, ¿no? Claro. Siempre por vía oral, Claro, evitando la vía sublingual, ¿no? Claro, Sería una buena conclusión. y tratar de en el paciente reducir al mínimo pues la estancia en emergencia, ¿no? Exactamente, sí. Muchas veces la actitud de intentar manejar, sobre todo uno, estudiar, o sea, llenarlo de el paciente con una hipertensión arterial severa, sobre todo asintomática, llenar tomografía, troponinas, electrocardiogramas, ureacreatinina, etcétera, hemograma, porque me alucino que podría tener una microangiopatía, qué sé yo. Entonces, esto, el hecho de darle medicación por vía oral, ¿no es cierto? Intentar bajarle la presión, me va a hacer tener al paciente muchas veces 6 o 8 horas, ¿no? Ocupando una cama, enfermería, cuidado médico, cuando realmente hemos visto que en esta situación específica del hipertenso asintomático severo, pero que es asintomático, no va a tener ningún beneficio. Que no lo necesita. ¿No es cierto? Que no lo necesita, ¿no es cierto? Claro. Entonces, contribuye más al overcrowding, a la sobresaturación de nuestros servicios de emergencia. Entonces, es un input que yo debería controlar, ¿no? Exactamente. Es un input que yo debería controlar. Claro. ¿Alguna otra conclusión, Ramón? Sí, que cuando tenemos o diagnosticamos una verdadera emergencia hipertensiva, lo siguiente que tenemos que hacer nosotros también es que no es sinónimo de bajarle abruptamente la presión. Eso, tampoco, ¿no? Claro. Entonces se manejan unos parámetros que dependiendo, yo he llegado a contar hasta 7 targets. Entonces la literatura es muy confusa porque te dice, bueno, en stroke ya todos lo tenemos claro, ¿no? Que hay que manejar el isquémico, si no va a trombolisis todavía cuando está la sistólica por encima de 230 y la diastólica por encima de 120. Si va a trombolisis cuando está por encima de 185 y la diastólica por encima de 110, ¿no? Pero después tienes el hemorrágico.
Claro, después tienes el HCA. Entonces hay muchos targets, Sí. pero lo importante cuando hay tanto número... Pero ese es en el tema de emergencias hipertensivas. Sí, por eso es la segunda conclusión Emergencia del tema, hipertensiva. ¿no? La segunda conclusión del tema es justamente en emergencia hipertensiva, ¿no? Que no es sinónimo de bajar tampoco abruptamente la presión. Hay unos targets en cada patología, pero lo importante es que más o menos van entre un 15 a un 25% en las primeras horas, digamos, ¿no? Y hay situaciones donde sí tengo que ser un poco agresivo con el manejo de la presión arterial, ¿no? Que son, por ejemplo, una disección aórtica, donde los riesgos de no controlar esa presión superan a los beneficios de bajar la presión un poco más conservadoramente, ¿no? Entonces... Claro. ¿Alguna otra conclusión que quieras? Sí, realmente lo que dice Ramón es cierto, ¿no? O sea, los objetivos, ¿a dónde tengo que llegar con mi tratamiento? O sea, ¿a qué nivel de presión arterial está en relación al tipo de patología que trato? Mi meta. En tu meta, ¿no es cierto? Y en esos hay varios. Muchas metas, digamos, claro, muchas metas, ¿no es cierto? ¿no? Pero en líneas generales yo me atrevería, algo digamos, no tan formalmente, pero me atrevería a decir lo siguiente. Cuando su emergencia hipertensiva afecta al cerebro, es decir, encefalopatía hipertensiva, stroke isquémico, ¿ya? Cuando stroke isquémico, miren, stroke isquémico sobre todo, encefalopatía hipertensiva, ¿no? Y mucho más un stroke isquémico que no se va a reperfundir, ya sea ni se va a hacer ni trombectomía ni trombolisis, usted baje la presión de forma muy limitada, es decir, no más de un 20 o 25% en el peor de los casos. Pero cuando la emergencia hipertensiva incluya el sistema cardiovascular, o sea, síndrome coronario agudo, IMA, ST elevado, no ST elevado, angina inestable, disección de aorta o falla cardíaca aguda en el tipo de edema agudo de pulmón, baje usted la presión hasta casi normalizarla. Porque así es. Si usted tiene, ¿cuál es el target, por ejemplo, cuando usted tiene un edema agudo de pulmón? Usualmente viene en cuánto, 230, 120. Bajarlo a una presión arterial sistólica de 140. O sea, casi normalizarla. Claro. Porcentualmente eso es bastante. Claro. Si usted tiene un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio y viene con una presión elevadísima, su tarea es bajarlo, más o menos 140. Sí. ¿Cierto? Claro, teniendo cuidado con la diastólica. Claro, ¿no? Obviamente. En el infarto de miocardio recomiendan que tú puedes bajar la presión siempre y cuando tengas tu diastólica por encima de 70. 70, ¿no? Que guarda sentido porque está directamente relacionado con la perfusión coronaria. Recordar que, yo siempre a mis alumnos les digo, recordar que el corazón se alimenta en diástole. El corazón se perfunde en diástole, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, de tal manera de que los objetivos o metas de a dónde llegar con mi tratamiento antihipertensivo en una emergencia va a estar en relación al tipo de órgano que estamos tratando de compensar, ¿no? Me parece variable, ¿no? Excelente. Hemos hablado largo y tendido. ¿Es bueno medir la presión en ambos brazos? Sí, es una buena práctica clínica. Es una buena práctica clínica, sobre todo es en dolor torácico severo. Recordar que clínicamente patologías como por ejemplo la disección de aorta torácica, sobre todo de aorta torácica superior, ¿no? Me puede bloquear la circulación de, digamos, de un área determinada, la subclavia, claro. Y por lo tanto mi paciente podría tener presiones muy diferenciales entre el brazo derecho o izquierdo o viceversa, ¿no es cierto? Claro. Y también los pulsos radiales, ¿no? Los pulsos periféricos podrían verse alterados. Y es un tipo en la cual te da cuando un paciente tiene un dolor torácico con presiones muy diferenciales, entonces podría tratarse de una disección aorta, ¿no? Lo normal siempre es 10 milímetros de mercurio. 10, sí. O menor a eso, ¿no? Pero cuando es mayor a 10 milímetros de mercurio, teóricamente ya hay que... Teóricamente, ¿no? Pero cuando es una disección tienes en un lado 200 sobre más. 100 y en otro lado tienes 100 sobre 50, ¿no? O sea, es bien diferencial. Es bien marcado. Hay una verdadera hipoperfusión. Claro, incluso cuando tú le palpas el pulso, hay un pulso marcado. totalmente reducido. Es otra nota. Oye, genial. Ha estado espectacular esta conversación y tenemos que conversar sobre emergencia hipertensiva, pero sí con todo. Perfecto. Un programa aparte. ¿Ya? Genial. ¿Qué te pareció? Excelente, hermano. Quiero agradecerte bastante la invitación. Me he sentido súper a gusto conversando con 2 educadores médicos en medicina de emergencia que tienen la misma pasión que yo
y realmente me siento muy, muy contento y agradecido por la invitación que me ha permitido ser parte de este excelente podcast, ¿no? De la Glotis de Zafar. Un audio podcast, sí. Perfecto. ¿Tú, Ramón? Agradecer, Freddy, realmente es un gusto, no te había conocido así tan frontal, tan directamente, desde que venimos hablando desde antes hasta ahora. Realmente nos has iluminado mucho en este tema y en general, ¿no? En todos los temas que hemos conversado hoy día, porque, o sea, ustedes ven una parte, pero detrás de todo esto hemos seguido conversando de lo que nos apasiona, claro, la medicina de emergencia. Claro. Muchas gracias a todos los vortexnautas. ¿Eso? Síganos, suscríbanse en la página. Let's flow down, let's fly away. Dale volumen. Empiézalo, por favor. Dale. Yo creo que esa parte la sacamos al inicio, ¿eh? Ahí. Como que Sí, obvio. volteamos el video y- Vamos, Freddy. Vamos. Come Eso. fly with me, let's fly away. Ponemos la luz. If you can use an exotic bus, there's Yeah. a far Bombay. Ahí está, y nos vamos. Ahí está. Fly with me, Eso, let's bien. fly away. Bien, Come va. fly with me, let's flow down to Peru. ¡Hala, qué paja! En Lama Land there's a one, the man he stole his flute for you. Come fly with me, let's float down in the blues. Once I get you up there, where the area is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. Bien. Nos vemos. Nos vamos a comer el pollito. Bien. Claro. Vamos.